tiempo en el que las marismas del Guadalquivir eran un territorio hostil, un extenso mar interior apenas explorado en donde no resultaba sencillo buscarse el sustento. Lo que hoy se valora como uno de los espacios naturales más importantes del continente era, hace apenas medio siglo, un rincón olvidado, casi salvaje, en el que un grupo de hombres y mujeres trataban de sobrevivir sin más recursos que su desmedida capacidad de adaptación y una vieja cultura que les permitía descifrar algunos de los secretos de este humedal. No abundan los testimonios gráficos de aquellos tiempos difíciles y también van desapareciendo poco a poco los últimos testigos de aquella silenciosa lucha por la supervivencia. Con las imágenes que se conservan en algunos archivos y sobre todo con el testimonio de antiguos pobladores de la marisma, hemos tratado de reconstruir el lado humano de la Doñana menos conocida, aquella que todavía no era el campo de batalla ni de los políticos, ni de los científicos, ni de los ecologistas. Un viaje a través del tiempo que habla de los abuelos que poblaron este paraíso y de los nietos que hoy lo han recibido en herencia. Un día cualquiera el sol se abre paso a través de una maraña de asfalto y hormigón. Quizás sea el amanecer uno de los pocos espectáculos que la naturaleza aún regala a los habitantes de la gran ciudad. Sevilla despierta y lo hace como cualquier otra metrópoli, a golpe de claxon. En una complicada digestión, las autovías, la rotonda, las avenidas van engullendo su monstruosa ración de vehículos. El pulso de la urbe se acelera y ya no encontrará reposo hasta bien entrada la noche. De tal manera confunde al hombre este ruidoso escenario que muchos de sus ocupantes ignoran la belleza que habita a unos pocos kilómetros. Muy pocos. Aún sin perder de vista la gran ciudad, nos encontramos con las marismas del Guadalquivir, uno de los espacios naturales más valiosos de Europa. Un extenso humedal que se interna hasta el corazón de Doñana y le presta una de sus más poderosas señas de identidad. Tierras encharcadas que a comienzos de siglo solo merecían el aprecio de algunos intrépidos cazadores y algún que otro ornitólogo extranjero que ya por aquel entonces había quedado deslumbrado por la rica avifauna de este rincón perdido. Pocos se aventuraban a vivir en el interior de este vasto territorio asolado por el paludismo. Doñana era entonces un conglomerado de grandes fincas vinculadas sobre todo a la aristocracia y la burguesía jerezana, que las manejaban con un exclusivo interés cinegético. Por eso los primeros y prácticamente los únicos pobladores de este paraíso fueron los guardas y sus familias, hombres y mujeres capaces de sobrevivir en condiciones extremas, completamente aislados de la civilización. Corrían ya los años 50 y algunos de los naturalistas que se acercaron a Doñana, como el noruego Pirjos, dejaron testimonio de este singular paisaje humano. Imágenes inéditas que hasta ahora no habían salido de los archivos de este pionero de los documentales de naturaleza y que hoy nos han servido para seguir la pista de algunos de estos personajes. El padre y el abuelo de Luis Manuel Espinar aparecen en este primitivo rodaje, como guías de la exótica expedición. Fiel a la tradición familiar, Luis Manuel sigue viviendo en Doñana, donde trabaja como guarda del Parque Nacional en la casa de Manecorro, junto a la aldea del Rocío. Los recuerdos que atesora este hombre, nacido en Betalarena, en el mismo centro de la marisma, tienen para su hijo el encanto de una fábula que hoy cuesta trabajo creer. Bueno, pues había que montarse en un caballo con la marisma arriada y bueno, pues podíamos tener 12 o 14 horas montado a caballo hasta llegar al pueblo, porque teníamos que atravesar todas las marismas arriadas y tendríamos que ir también toda la familia, porque en mi caso también mis hermanos y yo pues teníamos que ir montados en un caballo, en unos cerones, ¿entiendes? Que nos llevaban nuestros padres en el caballo. Le amarraban a la cola del caballo un cajón, ¿entiendes? Allí es donde nos metían adentro, en el cajón, y nos arrastraba el caballo enganchado de la cola del caballo, como una distancia desde como el Palacio de Doñana hacia Betalarena, que eso son unas 5 horas.
bueno, y en 5 horas, y también nos cogió la circunstancia algunas veces de noche, con la marisma inundada. Su madre tampoco ha olvidado las penosas travesías en las que se embarcaba toda la familia cada vez que era necesario acudir a Sanlúcar de Barrameda. Pues mira, para ir a Sanlúcar, pues íbamos en ciertos casos dados de necesidad, pues teníamos que ir, pues aparejábamos los caballos, le poníamos el cerón, en un cerón, en un cujón metía una cesta de mimbre, en otra otro, ahí sentaba uno, aquí sentaba otro, y yo iba empernacada con un niño en brazos. Pim, pim, pasábamos el Lucio Membrillo, que estaba bien llenito de agua, porque en aquellos años llovía mucho, ahora últimamente no se sabe si hay invierno, si hay nada, pero entonces llovía mucho. Y entonces pues íbamos a pasito, que echábamos, yo qué sé, 8, 10, 14 horas, podía echar tranquilamente, Y ahora pues no teníamos que bajar a comer, a bajar niños, a bajar cestas. Ahora otra vez empezábamos otra vez la marcha, cuando llegábamos a la plancha, pues entonces allí descargábamos otra vez, nos montábamos en el barco, cuando llegábamos a Bajo Guía teníamos que buscar un taxi y llevarnos a casa. Y ahora un transporte un poco durito. Nacida en Villamanrique, Manuela tuvo que renunciar al dulce ajetreo de la vida en un pueblo y acostumbrarse a la estricta soledad que le estaba reservada a la mujer de un guardamarismeño. Desierta, una isla desierta. Allí había meses que no se veía nadie, Allí cuando más eran cuando los ganaderos al monte iban a ver su ganado, entonces iba a lo mejor 2 o 3 en cuando para sacar las yeguas, pues también iban muchos muchachos y hombres mayores que tenían sus ganaderos, se quedaban mucho en el Rincón Pío y otros se quedaban allí con nosotros en Betalarena. Pues sí, mire usted, ahora mismo a estas alturas le diría a usted que daría todo lo que no tengo por estar allí. Fíjate usted. Y además, de hecho, también le voy a decir que zafando casos dados así duros, me levantaba cantando y me acostaba cantando. Sin un duro, sin un nada, harta de trabajar, sacando el agua del lucio con 2 cubos, lavando así y poco a ver. Esta es una paradoja que salpica el testimonio de casi todos los antiguos pobladores de la marisma. Nadie suaviza la dureza de aquella vida, pero no pocos la añoran. Hay una extraña nostalgia en la que habitan la independencia, el contacto con la naturaleza o la libertad. 3 de los valores sobre los que ha construido su existencia Luis García, ornitólogo de la Estación Biológica de Doñana, uno más de aquellos niños que crecieron al calor de este humedal. Mi recuerdo de la infancia siempre es una relación directa con la marisma, ¿no? O sea, una relación directa con mi padre, que era patero, ¿no? Mis hermanos, mis hermanos mayores eran pateros. Entonces el conocimiento de la marisma era un conocimiento, a mí me cogió pequeño y era un mundo totalmente feliz, ¿no? O sea, sí, era el día a día, era una circunstancia fantástica, ¿no? O sea, algo que sería ideal para cualquier niño de la tierra, ¿no? El caso es que, en mi caso, la vida no era difícil. Difícil, en todo caso, era para mi padre, ¿no? Que tenía que alimentar 10 niños a partir de la casa, ¿no? A partir de la patería y demás. Para mí, lo que más me impresionó a lo largo del tiempo, ¿no? Fue el sentimiento de libertad de mi padre, ¿no? Es el sentimiento de libertad de mi padre y de mis hermanos los mayores, que te da pues el tener una profesión que depende de ti, ¿no? Así. Digamos que de alguna manera yo lo he llevado también a la práctica con más problemas que ellos, porque ellos dependían exclusivamente de ellos, pero lo he llevado a la práctica hasta el día de hoy, ¿no? No con demasiados problemas, ¿no? Mi padre cantaba fatal, pero cantaba siempre, ¿no? Me traía amargado cuando me llevaba a caballo, lo iba detrás, me llevaba detrás siempre.
cantaba fatal, pero me llevaba cantando todo el tiempo y a mí me amargaba aquello, ¿no? O sea, si no he visto una persona que cante peor que mi padre, ¿no? Y era ese sentimiento de sentirse libre a partir de que sales de tu casa, ¿no? Sales de tu casa y eres un ser libre y dependes de ti mismo, ¿no? Ese sentimiento es una de las cosas que, como el mosquito, a mí me ha fijado de forma definitiva, ¿no? Definitiva. Vivir al margen del mundo tenía sus ventajas. Aquí las malas noticias, las convulsiones de la sociedad industrial, llegaban con sordina o sencillamente no llegaban nunca. La felicidad se sostenía en un cierto grado de ignorancia, como nos cuenta Antoñita Chico, hija de uno de los guardas que hicieron historia en estas tierras. Mi padre nos enseñó a cuidar de Doñana y a quererla y como si fuese una cosa nuestra. Y en realidad yo así la miro todavía, yo así la sigo mirando. Si les digo mi verdad, lo que yo echo de menos es que entonces yo no me enteraba de tantas cosas malas como hay. Vivía muy feliz porque yo no me enteraba de nada, porque ni había televisión, ni había radio, ni había nada. Y entonces, pues nada más que nos enterábamos lo que estaba alrededor nuestra. Y ahora pues se entera usted que si esto, que si aquello, que si ha pasado esto, que si ha pasado lo otro. Eso no me gustaría oírlo. La verdad que no. Su madre, que cumplidos los 81 años sigue viviendo con Antoñita en el Palacio de Doñana, matiza esa nostalgia. La de las mujeres marismeñas fue una vida demasiado dura como para quejarse de las circunstancias que ahora les brinda el destino. Una idea que comparten, a pesar de la distancia generacional, otras mujeres de guarda a las que también les tocó lidiar con la soledad. Hay que ver que se quejan la gente, porque si no tengo esto, porque no tengo lo otro, digo, si bien vivido la vida que vivimos nosotros, porque es que entonces no teníamos de nada, ni teníamos frigorífico, no había lavadora, no había nada de eso teníamos que hacer todo a fuerza de hacerlo con las manos, de lavar en el lavadero y hacerlo todo. Y yo muchas veces digo, si ahora tiene una de todo, si ahora no le falta una de nada, pero fue bastante difícil. Antes había mucho furtivismo y los guardas salían y se llevaban a lo mejor 3 o 4 días por ahí, claro, las mujeres se quedaban solas en las casas. Yo me he acogido aquí que siempre ha habido gente, me he quedado sola muchas veces, pero ha habido mucha gente, y las vecinas, pero las personas que la han cogido fuera, en el campo, como por ejemplo esta Chiqui, estaba entre otros guardas, pues claro, los maridos se iban por ahí y las mujeres se quedaban solas con los niños chiquititos. Y claro, es un poco complicado adaptarse a eso, pero vamos, después de todo se acostumbra una a lo bueno y a lo malo. Aunque la historia de los primeros pobladores de Doñana la escribieron sus maridos, sus padres o sus hermanos, estas mujeres, como ocurre en las sociedades tribales, han sido las verdaderas depositarias de una forma de vida que permitió la supervivencia en un medio tan hostil. La mujer es el elemento fuerte, pero desde luego el menos estudiado. La mujer siempre ha caído pues, en el olvido más absoluto de los diversos estudiosos que hayan pasado por aquí a hacer cuestiones etnográficas o lo que sea, y sin embargo son poseedoras de una cultura inmensa, Doñana, y una cultura distinta a la del hombre. Evidentemente el hombre salía por la mañana o por la noche, cuando saliera al campo, a vigilar, a guardar, a pastorear o a cual fuera su función, pero esa mujer era la que realmente bregaba con las 1000 cuestiones que salieran al día, a diario, dentro de su casa o de sus chozas, antes vivían en chozas, y sabían pues desde remedios medicinales para curar cualquier cosa, ¿no? que le fuera surgiendo, hasta pues incluso cosas que puedan parecer tan superfluas como una simple receta de cocina, pero eran recetas de cocina que habían sobrevivido durante años con lo poco que había en la marisma, eran capaces de cocinar con lo que había.
y también se ha perdido eso, ¿no? O sea, hoy en día ya ni se recuerda que ya nadie come huevos de gallareta, de focha, o ya nadie sabe cómo cocinar determinados patos, determinadas cosas que, bueno, que antes eran lo que había. Y realmente pues hoy ha quedado pues las 4 recetas así más conocidas y tal, pero que realmente pues todo pues se ha perdido. Sin salvación además, porque se lo han llevado con ellos, ¿no? Cuando han ido muriendo. Los ranchos y ventas que aún salpican la Marisma y su entorno son los últimos testigos de aquella doñana que ya solo habita en el recuerdo. Aunque las distancias eran considerables y los medios de transporte rudimentarios, una invisible red unía todas estas viviendas, como si se tratara de un pueblo disperso que, a pesar de todo, mantenía vivos los lazos de vecindad. Por la tarde, mi hermana y yo, que éramos las mayores, decíamos, voy a casa de abuela, a lo mejor quedaba media hora de sol. Y decía mi hermana, ahora vamos a ir, venga. Y salíamos las 2, pero corriendo. Desde Santolaya a los tendidos que tenía mi abuela la choza. Y íbamos corriendo, llegábamos allí, chiquilla, ¿dónde vais? La abuela, que hemos venido a verte. Y bueno, a verla, porque le hablábamos de usted. Nos llevábamos un ratillo y ya decía mi abuela, anda, irse, hija, que le va a coger usted de la noche, que no sé qué. Y salíamos corriendo desde la choza hasta Santolaya otra vez. Eso hoy no se hace. Eso hoy no. Además me encantaba ir al pinar a la choza de mi abuela. El poblado de La Plancha, en Marismilla, junto a la desembocadura del Guadalquivir, era entonces el barrio más animado de esta singular población. Hasta 40 ranchos llegaron a dar cobijo a las familias que se empleaban en el aprovechamiento de la madera o el carbón que procuraba el pinar, ocupaciones que fueron decayendo conforme avanzaba la década de los 60. Alfonso Ruiz es, a sus 75 años, el último vecino de La Plancha, a donde acude todos los días desde la cercana Sanlúcar de Barrameda para decentar su viejo rancho. Cuando esto se hizo Parque Nacional, estábamos aquí casi la mitad de las casas, pero no es porque llegó el parque ni nada, es que se acabó todo, porque vino el butano, el carbón se acabó. Las horquillas que sacábamos para las viñas, pues pusieron un alambre y la horquilla se acabó también. La leña que llevaban para las panaderías pusieron un horno eléctrico y también se acabó. Con que aquí es que se acabó la vida en ese sentido, no por el parque ni nada. Es que se acabó en ese sentido, en que se acabó todas las cosas, como pasan todas las empresas. Y ya no habían de trabajar, pues todo el mundo tuvo que emigrar a buscarse su vida. Pero yo me coloqué aquí en el incendio en el parque. Cuando vino el parque me coloqué aquí en el incendio y estuve aquí ya hasta que me jubilé. Y cuando me jubilé me daba lástima de dejar mi casa y seguir. Como conmigo todo el mundo se lleva muy bien, no se mete nadie conmigo, ni conservador ni nadie, al revés, me quiere mucho y estoy aquí bien. No muy lejos del poblado aún se mantiene en pie la venta del Pino Gordo. Allí vivió medio siglo Manuel Espinar, otro de esos hombres que hicieron de la guardería un oficio vocacional, que pasaba de padre a hijo y se ejercía con auténtica devoción. Los Espinar suman 5 generaciones sin abandonar estas tierras, aunque Manuel tenga hoy que conformarse con mirar al coto desde la otra orilla. Todo eso, todo de menos. Todo. Una tostada esa en el fogarín, con un diente de ajo restregado y aceite. ¿Aquí a dónde había tostada? En la bombona, para que sale más peste que paje que tiene uno. No, por lo menos para mí no tiene comparación aquello con esto. Ni en las malas épocas, aquella tiene comparación con esto. Tengo la llave de la casa todavía y que no espera Alberto que se la dé por lo pronto. Va a tener que venir aquí en busca mía por ella.
Del aire yo me mantengo. Aunque su nueva casa de Sanlúcar mantenga un cierto aire rural, María, la mujer de Manuel, no termina de acostumbrarse al bullicio de la ciudad. Hay sonidos que el Guadalquivir se resiste a transportar, melodías que quedaron presas en la venta del pino gordo. Usted sabe lo que un ruiseñor al amanecer día, qué bonito canta, y la Santa Cruz, la Santa Cruz, que hace el nido por los tronquitos de los árboles. Eso, pero ya es que ya a última hora yo no sabía nada, entre los camiones, entre los coches. Aun cuando se manejara en beneficio de los cazadores, Doñana era entonces un territorio virgen, en el que la naturaleza aún no se había sometido a los caprichos del hombre. El agua, sobre la que depende el frágil equilibrio de estos ecosistemas, campaba a su ancha, sin encauzamiento, urbanizaciones ni cultivos que la retuvieran. Recuerdo una marisma mucho más rica de la que tenemos hoy en este lado. O sea, yo soy de la, digamos que el sitio donde nací fue la Isla Menor. Donde estoy ahora es la Isla Mayor. Y recuerdo una marisma más dulce, con una cantidad de pájaros tremendos, así, unas poblaciones de pájaros increíbles, increíbles. Entonces, pues, desde mi niñez he estado en una relación directa con el mundo de los pájaros. Y hasta hoy no lo he soltado, hasta que me he llegado. ¿Cómo es? Echo de menos el agua. El agua. El agua cuando venía Doñana, en mi época de niñez, inundaba esas 200 y pico mil hectáreas. Hoy está lloviendo, ha llovido la semana pasada, es un año excelente de agua, ¿eh? Pero Doñana se va a quedar sin agua a últimos de junio. O sea, las primaveras son más cortas. ¿Sí? Entonces los pájaros no le da tiempo a criar. Doñana se ha convertido en un sumidero de aves que vienen a criar y que no crían. Eso. Yo he visto millones de pequeños pájaros, de pollos, en esa marisma que te decía de la Isla Menor, ¿no? Eso es lo que más echo de menos, el agua, ¿no? Poner el barquito en la calle, yo vivía en una calle como en el Rocío, o sea, me crié de esta manera también, ¿eh? Donde era un suelo de marisma y donde durante 3 o 4 meses ponías unos barquitos que hacíamos de madera y los soltabas en la corriente, ¿no? Porque no se daba la corriente. Los viejos pobladores de la marisma sacaban provecho de estas tierras sin esquilmarlas. La Doñana que hoy conocemos es el fruto de aquellas suaves transformaciones que poco a poco fueron modelando el paisaje. Una manera casi instintiva de conservar la naturaleza, acomodándola a las necesidades de aquellos primeros colonos. Yo pienso que estas familias que vivían en la marisma y en el coto de Doñana en general son los verdaderos creadores del Doñana que hoy conocemos, porque Doñana no es una entidad natural en sí misma, es el producto de múltiples transformaciones. En este caso, transformaciones que se han llevado a cabo históricamente pues, para producir caza. Y hoy en día pues, los gestores de la naturaleza nos hemos beneficiado de aquello. José Boixo, el que fuera guarda mayor de la Reserva Biológica, otro de los hombres curtidos desde la infancia en este complejo territorio, defiende los beneficios de aquel particular entendimiento con la naturaleza. Antes de que se impusieran las tesis conservacionistas, era el sentido común y no las leyes el que determinaba la mejor manera de desenvolverse en un medio que aún era muy rico en especies
sobre las que hoy planea el fantasma de la extinción. Lo que había que preocuparse solamente de que la caza tuviera comida. Se mataba el lince, se mataba el meloncillo, se mataba la águila imperial, se mataban los milanos, el lagarto, la culebra, todo lo que pudiera hacer daño a la caza se mataba. Y lo pagaba la caza, ¿eh? La caza pagaba por el lince, eran 20 pesetas. El zorro parece que eran 15, el águila imperial a 10 y los milanos a 5. Y los cernícalos y eso a 3. La cabeza de la culebra a 4 pesetas, el lagarto a 4 pesetas, en fin, la urraca a 1,50. Ya le digo que se mataba todo. Y había mucho, pero porque había mucha comida. No sé si habrá otra persona que tenga un récord de 20 y tantos linces. Y le he cogido, ya he dicho, pequeñito, los ojitos cerrados, de cachorrito más grande, de cachorro ya hecho casi de 4 o 5 meses, lo harto de los nidos de águila, digo de garzas reales, y después pues linces viejos. Ahora, el más grande, yo no lo maté, lo mató mi padre, que después, sin cabeza, sin tripa, sin pie, pesó 19,5 kilos. Yo creo que era de los bichos más grandes que pudiera haber en aquellos tiempos en el coto. En contra de lo que pudieran sostener aquellos que poco saben de la historia de esta comarca, las amenazas vinieron del exterior, y de ellas también fue testigo Per Host. El documentalista noruego volvió a estas tierras a mediados de los 60, cuando el turismo se convirtió en la herramienta capaz de poner un tinte de modernidad en esos pueblos que permanecían anclados en las más rancias tradiciones. Sorprendentes imágenes las de aquella Matalascaña, cuando todavía no era más que el simple y desolado esqueleto de las urbanizaciones que ahora ocupan esta franja del litoral. Si Doñana pudo sobrevivir a esta marea de hormigón y asfalto, fue gracias al empeño de un grupo de pioneros, encabezados por José Antonio Valverde. Naturalistas llegados de todo el mundo para proclamar los valores únicos de este paraíso. La ofensiva culminó en 1969, cuando por fin se aprobó la declaración del Parque Nacional. Aunque consagrada a la conservación de la naturaleza, Doñana no es hoy un territorio deshabitado. Todavía hay algunas familias que viven en el interior del parque, herederos de aquellos primitivos pobladores. Niños que consumen la tarde de un sábado jugando descalzo en una duna, como hace más de medio siglo hicieron sus padres o sus abuelos, para los que no había más entretenimientos que los que brindaba la naturaleza. Bueno, pues mi infancia pues, dura porque no habíamos nada más que 2 o 3 niños, no teníamos colegio y estábamos todo el día, pues, como dice el refrán, pilleando por aquí, por el campo. Haciendo diablura con los bichos y con los animales, y eso era lo que había. Porque el colegio, lo que habíamos aprendido a leer y a escribir, era un señor que había aquí trabajando, y ese señor pues, por las noches pues, nos daba una poquita de clase, y es lo poquito que habíamos aprendido a leer y a escribir. La falta de niños, criarse prácticamente solo, los juguetes, los mínimos ninguno, y pues viví en la marisma, solamente lo que había era la marisma. En la marisma ya no se vive, o en el coto ya no se vive como se vivió entonces, desde luego. Esa forma
de vida ha desaparecido, pero sí que se sigue viviendo de una forma un tanto especial en Doñana todavía. Los mismos niños de hoy no son igual que los niños que puede haber en un núcleo urbano, en una ciudad o en lo que sea, ¿no? O sea, viven una vida bastante apartada y bastante relajada, que puede ser mejor o peor según se mire, ¿no? Cada uno puede tener su opinión. Cuando llegan otros niños, es el momento en el que te das cuenta, cuando llegan otros niños de la calle, digamos, por decirlo de alguna manera, del exterior, llegan en ese momento y se sorprenden pues, por ver un ciervo, por ejemplo, ¿no? Y los niños del coto pues siguen simplemente jugando porque es que no les interesa lo más mínimo el ciervo, porque les gusta o no les gusta, pero es tan parte de su vida, es de forma una parte tan importante o tan normal de su vida que no les llama la atención, ni un ciervo, ni un jabalí, ni simplemente es algo que comprenden, que saben que está ahí, que saben perfectamente cómo funciona, pero no les llama más la atención, ¿no? Iván y Noé son los hijos de Héctor. Viven en Martinazo, una vivienda aislada en terrenos de la Reserva Biológica, desde la que se divisa el infinito paisaje marismeño. Hoy es el cumpleaños de Iván, porque aquí el tiempo no se detiene, aunque avance a un ritmo que nada tiene que ver con el frenesí de la ciudad. La fiesta sirve para convocar a la reducida población infantil de Doñana. Niños y niñas que ya no viven aislados de la civilización, pero que contemplan el mundo con unos sentidos que se han educado en un permanente diálogo con la naturaleza. Los niños tienen hoy tienen el acceso diario al colegio, que es un contacto, pues todos los días contactan con el exterior. Eso ya es importante, ¿no? Es importante en cuanto a que son pues, mucho más parecidos a los niños que puedan vivir fuera. Tienen los juguetes que tienen los demás niños, y tienen las diversiones o las obsesiones por la televisión o por los juegos que ven a través de la televisión, pues como cualquier otro niño. Pero siguen manteniendo ese lado que la naturaleza les imprime casi sin quererlo, ¿no? Ese contacto diario pues les va marcando, yo creo que los va a marcar por vida, ¿no? Ese ver diariamente amanecer cuando van para el colegio en un sitio así, que se les cruce un lince cuando van en el autobús por delante del propio autobús, o que vayan viendo diversos animales, diversas cosas, pues eso es imborrable, eso es... Y estar en contacto con esa paz diaria que puede tener, o sea, ese silencio. Aquí pueden vivir el silencio, creo que en otros sitios pues les resultaría imposible. No sé si a lo mejor no es bueno o no deja de ser bueno, no lo sé, pero desde luego está y lo están viviendo, eso es innegable, y están creciendo dentro de este ambiente natural, ¿no? Noé, haciendo honor a su nombre, lleva en la sangre ese intenso apego a esta tierra y a los seres vivos que la pueblan. Lo que otros niños aprenden a reconocer en un libro o en un documental es para Noé algo que forma parte de su entorno cotidiano, algo que se puede tocar y explicar. Esto es un esqueleto de delfín mular que lo tengo aquí abandonado para que el sol lo deje sin carne, porque esto me lo han dejado limpito. Pues este delfín tiene por aquí muchas conchas, porque debió tener la boca abierta cuando alguna ola lo arrastró a la orilla. El universo de Noé, sin las pretensiones de los modernos y fríos museos multimedia, se encierra en las 4 paredes de este destartalado almacén. Aquí reposan los tesoros que la naturaleza le regala. Pues aquí tengo un cráneo de pingüino de Magallanes.
Y aquí un ala también de pingüino de Magallanes. ¿Y cómo lo tienes clasificado? Pues Sí, a ver cómo lo tienes ordenado. Esto aquí los mamíferos, aquí las aves como el flamenco que vive en el agua pero que no se sumerge, aquí las aves marinas, aquí los patos, y estos aves también de esta parte, lo que pasa es que no me encabía aquí, y aquí los cuernos. Hay uno que es muy raro, ¿no? Sí, este. ¿Y por qué? Porque no es de aquí, es de un ciervo de cola blanca. Esta huella es de lince y está escayolada porque mi padre tiene un truco para escayolarla. El truco consiste en cortar, por ejemplo, una botella, echarle escayola, ir al sitio que quiere y ponerle encima la escayola y se queda así. Y lo único que hay que hacer después es calentarlo en cualquier sitio, en una estufa o en una chimenea. Como aquella invisible red que unía a todas las familias dispersas por la marisma, también existe un misterioso vínculo que enlaza la vida de estos niños con la de aquellos otros que poblaron Doñana en los albores del siglo XX. Uno y otro han hecho de estas tierras su paraíso particular, sobre el que una vez más se dibujan los oscuros nubarrones de un futuro incierto. Los hijos de Jaime guarda en la reserva biológica son la cuarta generación que pasea por Doñana el apellido Roble, pero tal vez sea la última. Cuando nos vayamos jubilando los que quedamos, ya eso de dormir aquí en el campo, eso va a costar trabajo. Eso va a costar trabajo porque ya la gente no quiere dormir en el campo, la gente quiere venir, a sus jornadas y se marchan, y entonces ya no es lo que Doñana ha vivido de aquí para atrás. Porque aquí todos los que hemos estado trabajando, hemos nacido aquí, tanto los padres como los hijos, y entonces pues ya esa antigüedad se va perdiendo. La piedra viborera que Jaime sostiene entre sus manos, remedio infalible contra las picaduras de este reptil, es uno de los muchos conocimientos ancestrales que poco a poco se van perdiendo. Un patrimonio tan valioso como el de la flora o la fauna, que se va extinguiendo conforme estos hombres y mujeres abandonan la tierra que les vio nacer. Una tierra que sigue necesitando de esta humilde sabiduría tejida a base de sufrimiento. A mí que no me venga un tío de Madrid, ni de Sevilla, ni de ningún sitio. Yo quiero mucho a Doñana, hombre, por Dios. Yo me lo voy a callar porque no voy a discutirlo. Pero ¿por qué quiero a Doñana? ¿Porque ha venido una vez y la ha visto? A que tú no has sufrido en Doñana. Como no has sufrido en Doñana, pues tú ¿por qué la tienes que querer? ¿Porque has venido un día y la has pasado muy bien? No. Yo estoy convencido de que el conocimiento de la naturaleza, el antiguo conocimiento de la naturaleza, se ha perdido en casi todo. O sea, lo que vemos y nos sorprende y nos gusta tanto simplemente pues son pequeños retazos que han quedado un poco en algunos de las... Pero los propios hombres que vivían y que sabían y conocían esos conocimientos, yo creo que en gran parte también los tienen olvidados, porque la propia vida les ha... bueno, pues simplemente ya no tienen la necesidad de salir diariamente a caballo, no tienen la necesidad de pasar noches... por ejemplo, un ejemplo que se me viene repentinamente es Alfonso, pues una noche me enseñaba, una de las noches que estuvimos juntos, me enseñaba a cómo mirar la hora en las estrellas. No era una cosa que aprendieran porque sí, sino porque es que no tenían reloj y tenían que mirar, repasar los boliches donde hacían carbón cada 3 horas. Tenían la necesidad de dividir el tiempo en periodos de 3 horas. Al no tener reloj, pues lo hacían a través de las estrellas y sabían y eran realmente sabios en ese aspecto, igual que en otros muchos de la naturaleza. Pero hubo un momento en que ya tuvieron reloj y a estas propias personas ya hoy les cuesta trabajo recordar si realmente aquella estrella cuando se movía y se solapaba con no sé qué cosa, con no sé qué otra,
ya no recuerdan bien los detalles de esto, ¿no? Entonces, incluso ellos mismos, los pocos que sobreviven aún, porque que la mayoría desgraciadamente han muerto, los pocos que aún sobreviven, incluso no tienen ya el recuerdo completamente intacto, ya lo tienen un poco borrado o cambiado. La información que pueden aportar a Antigua estos habitantes de entonces es importantísima, es fundamental, entre otras cosas porque es la que hay, o sea, es la única información que hay de aquellos tiempos. Al caer la tarde, cuando ya no es posible adivinar el vuelo de las aves que pueblan Doñana, Luis, hijo de patero y ornitólogo autodidacta, sigue recreándose en la forma y en los colores de estos animales que han dado sentido a su vida. Él no ha querido forzar los gustos de su hijo, para los que Doñana no es una obligación, sino un punto de referencia, al que siempre es posible regresar en busca del sosiego que nos niegan las grandes ciudades. Pertenezco a este sitio, no puedo evitar, digamos, que mi infancia pertenece a los palacios. He nacido en la otra orilla del Guadalquivir, pero ya llevo más tiempo en este sitio, en Almonte, que los palacios, con lo cual me considero, a esos niveles me considero más de aquí que de allí, ¿no? Aunque por filopatría recuerdo aquello con tremenda nostalgia, porque son los primeros tiempos y demás, y son recuerdos tremendamente hermosos, ¿no? Pasaré aquí todo el tiempo. Quiero que mis niños tengan como punto de referencia un lugar, y ese lugar es este. De abuelo seguramente estaré sentado en el paseo marismeño con un poco de espalda. Digo un poco porque de vez en cuando necesito un café. Al casco urbano, y estaré aislándome a través del telescopio, aislándome mirando lo mismo que he hecho siempre, ¿no? La noche que ya se apodera de la marisma invita a la nostalgia. Desde Sanlúcar, María Román convoca aquellos viejos recuerdos de una época pasada y feliz. Poemas que su vista cansada ya no puede rescatar de los cuadernos en los que fue relatando en verso sus inquietudes y peripecias vitales. Pero queda la memoria, y a ella acude la voz quebrada de María, que es al mismo tiempo la voz y la memoria humildes de todos los hombres y mujeres que modelaron Doñana. De noche yo miro al cielo y contemplo las estrellas. El carro con las 3 mulas, la oza mayor y la pequeña. Al grupo de cabritillas que para mí tintinean. Alguna estrella fugaz que su cola de luz lleva. Y el camino de Santiago en noches de luna llena, brillante como un espejo que va siguiendo la senda. Y mirando todo esto, yo me veo tan pequeña, si no soy nada, Dios mío, solo un granito de arena. Esa estrella que brilla y